Hay un cansancio que no se nota desde fuera. No es físico, no es falta de sueño. Es un agotamiento más silencioso, más profundo. Es el cansancio de haber explicado demasiado, de haber esperado demasiado, de haber insistido en lugares donde tu dignidad empezó a encogerse, sin que nadie lo notara, ni siquiera tú. Y lo más peligroso es esto: muchas mujeres llegan a ese punto sin darse cuenta. No fue una decisión, fue una suma, llamadas no devueltas, disculpas que no debían existir, silencios aceptados para no incomodar, intentos por sostener vínculos, roles o versiones de ti, que ya no te sostenían a ti. Pasa gradual. Primero crees que es amor, luego que es paciencia, después lo llamas madurez, hasta que un día te escuchas a ti misma suplicando por cosas básicas: atención, respeto, presencia, claridad. Y algo se rompe, no de forma dramática, se rompe con una lucidez incómoda, porque entiendes algo simple: no estás pidiendo demasiado, estás pidiendo en mi momento el lugar equivocado. Y aquí viene lo importante: lo más grave no es suplicar, lo más grave es lo que ocurre antes, y casi nadie lo ve. A muchas mujeres mayores de 30, esto les explota en un momento particular, cuando el cuerpo cambia, cuando las prioridades se reordenan, cuando las expectativas heredadas empiezan a pesar demasiado. Y no siempre es solo una pareja. Puede ser un vínculo familiar donde tú siempre fuiste la fuerte, un trabajo donde das más de lo que recibes, un rol asumido por inercia, que ahora te queda estrecho. El conflicto no siempre es externo, muchas veces es interno. Es la lucha entre lo que sabes y lo que sigues haciendo por miedo a soltar. Nadie empieza suplicando. Se llega ahí después de postergarte muchas veces, después de dudar de tu propia percepción, después de repetirte "no es para tanto" demasiadas veces. Y cuando eso se vuelve hábito, la dignidad deja de sentirse natural y empieza a sentirse como algo que hay que recuperar. Desde el estoicismo, la dignidad no es orgullo ni rigidez, no es imponerse ni endurecerse, es coherencia interna, actuar en consonancia con lo que depende de ti y soltar lo que no. Pero vivir esto en la experiencia femenina adulta no es simple, porque no hablamos de ideas abstractas, hablamos de vínculos con historia, de decisiones tomadas en otros contextos, de una versión pasada de ti que hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Tal vez hoy te preguntas: ¿por qué me cuesta tanto dejar de pedir? ¿Por qué, aún sabiendo que algo no va a cambiar, una parte de mí sigue esperando? No es debilidad, es apego a lo conocido, es temor a enfrentar el vacío que queda cuando dejas de insistir, porque soltar la súplica no solo es renunciar a una persona o a una situación, es renunciar a una fantasía. La fantasía de que, si haces un poco más, si explicas mejor, si eres más comprensiva, finalmente serás vista. Y entonces pasa otra cosa, más silenciosa todavía. Aparece la vergüenza. No por lo que el otro hace, sino por lo que tú permites. Esa vergüenza casi nunca se comparte, se guarda, se disfraza de autocontrol, pero sigue ahí, erosionando la relación que tienes contigo, hasta que llega un punto en el que ya no duele tanto lo que el otro no da, como lo que tú te estás negando a ti misma al seguir ahí. Esto no es una lista para endurecerte, no es una invitación a cortar vínculos impulsivamente, es una reflexión sobre algo más sutil y más importante, las cosas que una mujer con dignidad no vuelve a suplicar, no porque sea superior, sino porque aprendió, muchas veces a través del dolor, que insistir en ciertos lugares tiene un costo demasiado alto para su paz. Y te voy a pedir que escuches esto con honestidad, aunque incomode. Si en algún momento te reconoces, no te defiendas. Obsérvate. A lo largo de este recorrido vamos a detenernos en situaciones concretas, no desde la teoría, sino desde escenas cotidianas, porque el estoicismo no promete que dejar de suplicar hará que los demás cambien. Ofrece algo más honesto: recuperar tu centro, actuar con calma, elegirte sin necesidad de demostrar nada. Si alguna parte de ti se siente incómoda, es normal. La incomodidad aparece cuando una verdad empieza a ordenarse por dentro. No necesitas estar lista para cambiarlo todo hoy. Basta con ver,
con nombrar, con reconocer qué cosas, en este punto de tu vida, ya no estás dispuesta a mendigar. Y desde ahí empieza lo que vamos a explorar ahora. La primera cosa que una mujer con dignidad deja de suplicar es atención emocional básica. No hablamos de gestos grandiosos, hablamos de presencia real, de sentir que cuando hablas, alguien está ahí. Muchas mujeres justifican la ausencia emocional del otro. Está cansado, no sabe expresarse. Yo soy más sensible. Y así, poco a poco, empiezan a explicar lo que sienten como si fuera una carga. Ajustan el tono, reducen sus necesidades, hasta que un día se escuchan diciendo, solo quiero que me escuches. Y algo se quiebra, porque cuando tienes que rogar por atención, ya no estás compartiendo, estás pidiendo permiso para existir. Y aquí va una pregunta directa. ¿Hace cuánto no te sientes escuchada sin tener que insistir? Después viene el respeto. No el respeto como miedo o distancia, sino como consideración. Hay mujeres que toleran comentarios hirientes, bromas incómodas, silencios punitivos, porque no quieren dramatizar. Se convencen de que aguantar es fortaleza. Pero el cuerpo empieza a hablar. Tensión en el pecho, cansancio mental, irritabilidad sin explicación. El estoicismo enseña algo clave. No controlas la conducta del otro, pero sí tu permanencia en un lugar donde tu valor es puesto a prueba. Y esto es duro, pero libera. Explicar una y otra vez tus límites no es pedagogía, es desgaste. Luego está la validación constante. Esa necesidad de que el otro confirme que eres suficiente, que hiciste bien, que no exageras. Esto aparece mucho en etapas de cambio, cuando el cuerpo ya no responde igual, cuando el rol se transforma, cuando empiezas a preguntarte quién eres más allá de lo que das. Buscar validación externa en esos momentos es humano, pero suplicarla es peligroso, porque entregas tu estabilidad emocional a alguien que no siempre puede o no quiere sostenerla. La calma estoica empieza cuando decides creer en tu propia percepción, sin pedir permiso. Y aquí otra pregunta. ¿Estás buscando confirmación o estás evitando confiar en ti? Muchas mujeres ven este patrón en relaciones largas. Al inicio todo fluye, luego algo cambia. La conexión se vuelve intermitente. Y en vez de observar el cambio, empiezas a compensar. Haces más, cedes más, esperas más. Te dices, es una etapa, hasta que la relación se sostiene casi por completo por tu esfuerzo. Y en ese punto, pedir reciprocidad ya se siente como una súplica. Entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Estoy aquí porque quiero o porque temo soltar? Reconocerlo no es fracaso, es lucidez. También se deja de suplicar claridad. Hay vínculos donde las respuestas nunca llegan completas. Todo es ambiguo. Veremos, más adelante, no sé ahora. Y tú esperas, interpretas, lees entre líneas. Te adaptas a la incertidumbre. Pero la ambigüedad constante no es neutral, genera ansiedad y desgaste. El estoicismo no te pide exigir certezas absolutas. Te pide reconocer cuándo la falta de claridad se convierte en evasión. Una mujer con dignidad aprende a escuchar los hechos, no las promesas vagas. En medio de todo esto suele aparecer la culpa. Culpa por cambiar. Culpa por cansarte. Culpa por ya no querer explicar lo evidente. Pero madurar también es aceptar algo. No todas las etapas requieren la misma tolerancia. Lo que antes aceptabas por miedo, hoy puedes soltar por respeto propio. No desde el enojo, desde la serenidad, porque insistir no siempre es amar. A veces es abandonarte. Si esto te está resonando, suscríbete. Y quédate con esto. Hay algo profundamente liberador en dejar de suplicar. Al principio duele, porque te enfrentas al vacío que deja la expectativa. Pero luego aparece el silencio. Y en ese silencio empiezas a escucharte. Empiezas a notar qué quieres hoy, no hace 10 años. El estoicismo habla de volver al dominio de lo propio, invertir energía solo en lo que depende de ti. Tu forma de actuar, tu decisión de quedarte o irte, tu capacidad de decir basta sin explicarte de más. Otra cosa que se deja de suplicar es el cambio del otro. ¿Cuántas mujeres se quedan atrapadas en la idea de que si son más pacientes, más comprensivas, más amorosas, la otra persona por fin cambiará?
Pero el cambio genuino no nace de la presión ajena, nace de una decisión interna. Esperarlo desde la súplica solo alarga el nos de chontete, sufrimiento. Aceptar esto no te vuelve fría, te vuelve honesta contigo. Y esto no ocurre de un día para otro. Es gradual. A veces retrocedes, a veces dudas. Pero cada vez que eliges no insistir donde no hay respuesta, fortaleces algo dentro de ti. No es dureza, es dignidad tranquila, esa que no necesita anunciarse. Se nota en cómo te retiras sin ruido, en cómo dejas de justificar, en cómo empiezas a vivir con menos ruido interno. Y aquí abro un último hilo, porque es lo que mucha gente no ve al principio. Lo más difícil no es dejar de pedirle al otro, es dejar de suplicarte a ti misma. Hay un punto más profundo cuando dejas de suplicar. No es externo, tiene que ver contigo y con tu identidad. Muchas mujeres descubren que lo más difícil no fue dejar de pedir amor, respeto o claridad, sino dejar de suplicarse que aguanten un poco más, que minimicen lo que sienten, que se adapten otra vez. Ese diálogo interno silencioso es el más exigente de todos. Pasa después de años cumpliendo expectativas, de ser la que sostiene, la que comprende, la que se anticipa. Y cuando aplicas el estoicismo a esta etapa, aparece una verdad incómoda. No todo lo que toleraste fue por amor, mucho fue por miedo. Miedo a quedarte sola, miedo a no ser elegida, miedo a no saber quién eres sin ese rol. Y ese miedo no se disuelve con fuerza de voluntad, se observa, se entiende, se atraviesa con calma. Una mujer con dignidad deja de suplicar coherencia externa, cuando por dentro ya no la tiene. Suena abstracto, pero se siente concreto. Dices que algo te duele, pero te quedas. Dices que necesitas respeto, pero aceptas lo contrario. Esa incoherencia crea una fractura interna, no inmediata, pero constante. El estoicismo no te juzga. Te recuerda que el sufrimiento no siempre viene de lo que pasa, sino del choque entre lo que sabes y lo que haces. En esta etapa muchas viven un duelo silencioso, no siempre por una persona, a veces por la versión de sí mismas que creyeron que serían. La mujer que pensaba que si amaba bien, sería amada igual, la que creía que la paciencia lo resolvía todo. Soltar esas creencias duele porque eran parte de tu identidad, pero aferrarte a ellas cuando ya no funcionan, duele más. El estoicismo invita a aceptar la pérdida sin dramatizarla, sin negarla, sin convertirla en resentimiento. También aquí se deja de suplicar pertenencia, quedarte en espacios donde debes justificar tu lugar, tu voz o tus límites. Agota. Muchas se quedan por lealtad, a la familia, a la historia, a la imagen que los demás tienen de ellas. Pero una lealtad que cuesta tu paz se convierte en autoabandono. Y el cuerpo suele avisar primero. Ansiedad persistente, insomnio, irritabilidad, sensación de estar siempre en guardia. Nada de eso es casual. El núcleo estoico de todo esto es simple y exigente. Diferenciar lo que depende de ti y lo que no. No depende de ti que alguien te elija. No depende de ti que alguien te valore. No depende de ti que alguien cambie. Lo que sí depende de ti es no seguir negociando tu dignidad para evitar una pérdida. Porque cuando haces eso, la pérdida ya ocurrió, solo que por dentro. Y esa es la más difícil de reparar. Una mujer con dignidad también deja de suplicar explicaciones tardías. Llega un momento en que entender ya no repara. Saber por qué alguien actuó como actuó no devuelve el tiempo, ni la tranquilidad, ni tu coherencia. A veces, buscamos explicaciones para postergar la decisión de soltar. Pero el estoicismo recuerda algo. No todo necesita ser comprendido para ser dejado atrás. Algunas cosas solo necesitan ser vistas con claridad y aceptadas tal como son. Y entonces aparece algo nuevo. No euforia, no empoderamiento artificial. Aparece sobriedad emocional. Respondes menos desde la herida y más desde la observación. Notas patrones en ti y en los demás. Dejas de preguntarte tanto, ¿qué hice mal? Y empiezas a preguntarte, ¿esto es coherente con la vida que quiero construir ahora? Esa pregunta lo cambia todo, porque ya no se centra en el pasado, se centra en el presente, en quién eres hoy, no en quién fuiste cuando aceptaste menos. Aplicar el estoicismo aquí no es cerrarte al amor ni a los vínculos,
es entrar en ellos desde otro lugar, desde la elección, no desde la carencia, desde la presencia, no desde la ansiedad. Y eso requiere práctica. A veces fallas, a veces vuelves a insistir. Pero cada vez que te detienes antes de suplicar, aunque sea por dentro, fortaleces una forma distinta de estar en el mundo. Más silenciosa, más firme. Y sí, da miedo. Porque dejar de suplicar implica aceptar que algunas puertas no se abrirán, que algunas personas no estarán, que algunas dinámicas se terminarán. Pero también es donde empieza una relación más honesta contigo, donde tu energía deja de dispersarse y empieza a ordenarse, donde el respeto propio deja de ser una idea y se vuelve práctica diaria. Y esa práctica es lo que sostiene todo lo demás.